El FBI les llama para seguir las pistas. Son los equipos de recuperación de evidencias o ERT. Donde haya un criminal, siempre que toque algo, deja rastro de sí mismo. 2 mujeres y un niño a la merced de unos locos. Ahora tienes 10 minutos para despedirte de tu hija. Fue un crimen sofisticado y muy violento. Es una carrera contra reloj para atrapar a los secuestradores. San Diego, California. Una bonita ciudad junto al mar. Pero el fácil acceso a la autovía y a México proporciona criminalidad. La zona del norte del condado de San Diego es genial. Tiene playas, buen clima y grandes canallas. En noviembre de 2000, con 35 años, Michelle René acaba de ser ascendida a vicepresidenta de la sucursal del Banco de América en Vista. Vive a 3 kilómetros, en una casa apartada con vistas al mar, junto con su hija de 7 años, Bria, y una compañera de piso, Kim Oliver. No se imagina que su vida dará un vuelco. A las 7:30, una tarde tranquila se convierte en una noche de terror cuando una banda destroza la puerta de atrás. Vemos a 3 enmascarados armados, todos vestidos de negro, traspasar la puerta, corriendo hacia nosotros como locos. Los intrusos van armados con arpones y un perro de ataque. 2 hombres cogen a Michelle y la atan con cinta aislante. El tercer hombre coge a su hija. Yo gritaba y suplicaba, por favor, haré lo que sea, pero no hagáis daño a mi niña. Más tarde, esa misma noche, la compañera de Michelle, Kim, vuelve a casa. A una emboscada. Las horas pasan. Las rehenes están en el suelo del salón, paralizadas por el miedo, mientras sus secuestradores miran la tele y se drogan. Durante toda la noche, el líder se comunica con una mujer que hay fuera de la casa. Escuché por la radio una voz de mujer que decía, ¿me oís? Y alzó la radio y comentó, ¿lo ves? Fuera hay gente que hará todo lo que le pida que haga. Al alba, el líder ordena a Michelle que se duche y se vista para ir al trabajo. Mete su petate en la cartera de ella. Atracará su propio banco. Vino y dijo que ya era la hora. Y sacó dinamita de una bolsa y la pegó a mi espalda. Y añadió que también había que ponérsela a ella. Y cogió a Bria y le pegó la dinamita a la espalda con cinta. Un movimiento en falso. Y pulsaré este botón y explotaréis. Los secuestradores conceden 10 minutos a Michelle para despedirse de su hija. El cabecilla me agarró y me dijo que tenía que ir al trabajo. A punta de pistola, Michelle se dirige al banco, aterrada, porque un bache en la carretera detone la dinamita. ¡Conduce! Michelle tiene que abrir la caja fuerte y sacar todo el efectivo, o ella y su hija saltarán por los aires. Solo recuerdo ver cómo mi mano cogía el dinero, como si no fuera real lo que estaba pasando. Una empleada se le acerca. Y me suelta, oh Dios, estás atracando el banco. Pero con la vida de su hija en peligro y una bomba atada a su espalda, Michelle no puede arriesgarse a hablar con nadie. Me ordenó, conduce. Con $360.000 en la bolsa, el pistolero obliga a Michelle a llevarle a unos apartamentos. Ya lo tenemos, Doc. Sal ya. Le pide que ande hasta el final del aparcamiento. Cuando se gira, el pistolero se ha ido. El vehículo estaba en marcha con las llaves puestas, así que subí y fui directa a casa. Pero hay un problema. Los explosivos siguen instalados en la espalda de Michelle. Lo que dijeron era que cuando consiguieran el dinero, nos quitarían la dinamita a mi hija, a mi compañera y a mí. Y allí estaba yo con la dinamita aún pegada y pensé, me han mentido. Ya está, se acabó. 911, urgencias. Llamo de la sucursal de Banco de América en Vista. ¿Qué ocurre? Ha atracado nuestro banco. No sabíamos qué había ocurrido. El FBI recibe la llamada. Respondimos al banco y una vez allí determinamos que había un secuestro relacionado con el robo en el banco.
Nos sentamos a interrogar a las víctimas y comenzaron a contarnos una historia muy extraña de la directora del banco entrando en la caja, metiendo $360.000 en una bolsa negra y finalmente irse de la sucursal. Toda la policía de San Diego se pone a buscar a Michelle René y su jeep rojo, pero ella no puede arriesgarse a parar. Quería volver a casa para comprobar si mi hija seguía con vida. Salí corriendo del jeep, me dirigí a la puerta, entré e intenté gritar y las escuché en la habitación del fondo que exclamaban: «¡Estamos aquí!». Michelle queda aliviada al ver que Bria y Kim están bien y que les han quitado las bombas de la espalda. Le conté a Kim que aún llevaba la dinamita encima y que me la quitara, que por favor me la quitara. Y me la arrancó, corrió fuera, la dejó en el muro de contención y corrimos a casa de los vecinos. Oficina del sheriff. Unas vecinas han sido retenidas como rehenes. Necesito que venga alguien enseguida. Fue en ese momento cuando los agentes acudieron a la casa, que estaba situada en el área rural de Vista. Pero antes de poder investigar el crimen, debían desactivar el explosivo. El equipo de agentes y ayudantes del departamento del sheriff llamaron inmediatamente a la brigada antibombas. Tenemos un dispositivo que han usado en el atraco a un banco. Lo que hicimos fue ir a hablar con el FBI, que nos informó de lo que habían visto. Podría ser dinamita. ¿Os habéis acercado? No. Lo han arrancado. Nos ayuda a hacernos una idea de lo que vamos a encontrar. Connie, me prepararé. Y entonces intervinimos de modo que un agente protegido se acerca al objetivo para ver si se trata o no de una bomba. Decidí ir por el otro lado del muro porque me ofrecía un poco más de protección en el caso de que detonara. El detective busca un temporizador, pero no ve ninguno. Otra cosa le llama la atención. No lo pude ver hasta el final, pero observando la parte donde no había cinta, vi un veteado de madera. En estos pasadores de madera, en ambos lados, dejan ver el veteado de la madera. No se trataba de TNT o dinamita. Parecía un trozo de madera pintado de rojo, despejado. La bomba era un engaño bien diseñado, pero el terror que generaba era real. Miré y vi a mi hija acurrucada, hecha un ovillo. Y les pedí a los investigadores que hicieran todo lo posible para arrestarlos. Era un crimen sofisticado y muy violento. Tanto el agente dedicado al caso como el supervisor de la brigada llamaron al equipo de recuperación de evidencias. Los equipos del FBI que recuperan evidencias, o ERT, son científicos con méritos. Los mejores investigadores forenses de la industria. Barry Becchioni dirige las 4 unidades de ERT en San Diego. Donde haya un delincuente, lo que sea que toque, deja un rastro de sí mismo. Y a eso se dedican Barry y su equipo, a encontrar lo que haya dejado, por muy minúsculo que sea. Mike y yo sacaremos las fotografías. Los individuos llevaban guantes según han declarado los testigos. Así que no esperamos encontrar huellas dactilares en la escena. Mi principal preocupación era que podía ser un grupo de profesionales que se movía por el país. Entran en la ciudad, se quedan 2 semanas, escogen un banco, dirigen un secuestro, luego el robo y posteriormente se van sin dejar pistas. El equipo de Becchioni buscará cualquier pista por muy pequeña que sea. ¿Pero podrán encontrar pruebas suficientes para detener a los atracadores? Horas después de que Michelle René fuera apresada como rehén y forzada a robar en su propia sucursal, el FBI manda una unidad de recopilación de pruebas, los ERT, para que registren la escena del crimen en busca de pistas. Mientras los ERT inician su búsqueda, la dibujante Amy Anaya traza un dibujo de la casa. Deben ser muy detallados. Plasmamos todo lo que llame la atención porque se usará durante el juicio. El mapa de Amy documentará todas las pruebas que los ERT encuentren. De hecho, el equipo ya tiene algo. Hay 3 lugares con huellas de zapatos. Barry Becchioni y su ERT han encontrado un rastro de huellas de zapatos que entran y salen de la casa de Michelle. El fotógrafo forense se apresura a inmortalizar las huellas antes de que una tormenta las borre. Había que fotografiar aquellas huellas en su sitio.
No se trata de sacar una foto. Se necesita mucha técnica para sacar una fotografía de calidad para hacer comparaciones. Después de sacar fotos de todas las huellas, usamos un material de molde para sacar una impresión, de modo que nos podamos llevar las huellas. Una vez alcanzada la consistencia adecuada, viertes una cantidad abundante en la huella. Los agentes solo disponen de una ocasión para hacerlo bien usando yeso dental, un material que se esparce rápidamente y endurece al instante. Acabo de verterlo. Mientras registrábamos la casa, encontramos la cinta americana que habían usado para atar a las víctimas tirada por el suelo. Y algunos trozos de cinta incluso tenían los cabellos de las víctimas pegados, lo que trasladó la sensación de lo traumática que había sido su experiencia. Tal como preveían, el equipo no encuentra huellas dactilares en la casa. Los autores llevan puestos unos guantes durante todo el calvario. Pero no fueron del todo cuidadosos. En el baño, Barry sigue una corazonada a raíz de las huellas de zapatos del exterior. Probablemente lo que se pasa por alto en las escenas de crimen son las marcas de zapatos. Todos los delincuentes tienen que entrar y salir de la escena del crimen. Estaba bastante seguro cuando vi las baldosas del baño que recogeríamos pruebas de allí. Los agentes detectan una huella sobre una capa de polvo. Necesitan conservar esa prueba. Usamos el levantamiento electroestático de huellas. El agente coloca un trozo de película de poliéster sobre la huella. Después magnetiza el polvo para que se pegue sobre la película. Conseguimos una réplica exacta de la huella que hallamos sobre el suelo o cualquier superficie llana donde podamos colocar esto encima. Levanta la huella de polvo que hayan dejado. En total, los ERT se marchan de la escena del crimen con 13 huellas. Estas pruebas pueden tener un valor incalculable si surge algún sospechoso. Pero por el momento, el FBI no tiene pistas. Más tarde, los investigadores tienen suerte. Michelle revela una información asombrosa. Les indica que reconoció los ojos saltones de uno de los atracadores. Pese a su estado de shock, Michelle recuerda que el cabecilla la seguía por toda la casa. Cuando vi los ojos de aquel hombre a la luz del baño, supe que los había visto antes. Y supe que eran los ojos de un hombre que había estado sentado en mi mesa. Era un cliente que había rellenado una solicitud de crédito. Se llamaba Christopher Butler. Vino al banco a abrir una nueva cuenta para empresa. Comentó que era nuevo en la ciudad y se marchó. Me contó que la documentación estaba en el primer cajón de la derecha. Así que fui hasta su mesa. Encontré la documentación con todos los datos de identificación de Chris Butler. ¿Por qué motivo un atracador iba a pedir un crédito usando su nombre? Los investigadores empiezan a dudar de Michelle. Sinceramente, no era muy habitual. No creíamos realmente que aquel hombre estuviera implicado si había ido al banco a abrir una cuenta y había dado todos sus datos. Pero indagando en el pasado de Chris Butler, la sospecha se refuerza. Tiene antecedentes penales y acaba de salir de la cárcel. En libertad condicional, Christopher Butler se trasladó a San Diego para estar junto a su novia, Lisa Ramírez. La pareja había ido al banco el día antes del atraco. Pero cuando los investigadores piden a Michelle que les dé más datos sobre Butler y Ramírez, establece otra conexión extraordinaria. Y me di cuenta de que la misma voz exacta de la mujer al teléfono que me había llamado al banco era la voz de la radio. Pero el FBI no puede sustentar un caso con la memoria de Michelle y desconoce los otros dos asaltantes. Las pruebas forenses son imprescindibles. Hay que llevar el caso a los tribunales y no puedes equivocarte. Hará falta toda la experiencia de los ERT para llegar al fondo de este caso. El FBI sospecha que Chris Butler y su novia, Lisa Ramírez, son el cerebro del asalto al Banco de América. Pero necesitan pruebas definitivas.
Y necesitan también averiguar la identidad de los otros 2 atracadores. Siempre urge sacar de la calle a un criminal. Por eso, el FBI de San Diego se unió a la unidad Judge. Judge, o Jurisdicciones Unidas contra las Drogas y las Bandas, es un destacamento especial que trabaja para distintas agencias y sigue la pista a miembros de bandas y criminales. Hombres como Chris Butler. Atacamos el problema con ganas. Queremos poner a este tipo en nuestro punto de mira. El detective de Judge, Rudy Zamora, el hombre encubierto para unirse a la cacería, es un experto en crímenes de bandas. Una banda busca reconocimiento. Por eso quiere que todos se enteren del nombre o el signo que identifica a su banda. En este caso, la manera como estaban organizados, el modo como ejecutaron toda la operación, nos lleva a creer que eran miembros de una banda. Lo primero que hicieron fue determinar quién, qué, cuándo, cómo, por qué y dónde Chris Butler y sus socios. Y fue entonces cuando el equipo contacta al ayudante del fiscal del distrito, Tom Manning. Me dieron la oportunidad de meterme en el campo de batalla. Básicamente, me contrataron para acelerar el caso, previniendo que si debíamos hacer un arresto rápido e inmediato, estaríamos en posición de empezar a emitir órdenes de registro. Unos días después del atraco, una recompensa de $50.000 del Banco de América se adelanta a la investigación. Una vez se hizo público, comenzamos a recibir llamadas de ciudadanos. Muchas de las llamadas llevan a los investigadores a una casa en la población de Oceanside. Uno de los inquilinos ha estado alardeando de un atraco a un banco. Su nombre, Chris Butler. La población lo sabía. La información había llegado a las calles. Un equipo del FBI se pone en marcha. Su primer objetivo, la casa en Oceanside donde Butler y Ramírez alquilan un cuarto. Coincide con la dirección en la solicitud del crédito de Butler. El segundo objetivo, Christopher Huggins, un conocido de la pareja que vive en su garaje. 1,82 metros y 110 kilos. Encaja con la descripción que Michelle hace de un hombre alto. Recordé que había un tipo muy grande, era muy alto, y apenas habló. Había estado en la cárcel y tenía conexiones con una banda local. El tercer objetivo, el amigo de Huggins, Robert Ortiz, alias de la banda, el Huesos. El otro hombre que describía al FBI era muy delgado, muy enjuto y fuerte, muy movido, y parecía estar muy nervioso. Ortiz tiene fama de violento y antecedentes penales. Armas, drogas y conducción temeraria. Pero nadie sabe dónde está. Con el paso de los días, los agentes intentan averiguar qué hicieron los sospechosos tras el atraco. Cuando empezamos a vigilarles, miramos los registros telefónicos y a dónde iban y venían. Nos enteramos de que Butler y Ramírez habían volado de San Diego a Atlanta y habían comprado los billetes en efectivo. Christopher Huggins fue vigilado mientras acudía a una oficina de la Western Union y transfería dinero a Christopher Butler en Atlanta. Luego, Huggins se llevó a un grupo de amigos a Las Vegas con todos los gastos pagados. Los agentes tenían que preguntarse que si no habían robado un banco, ¿cómo podían permitirse ese nuevo estilo de vida? No trabajaban y gastaban un montón de dinero. Iban y venían de Atlanta pagando los billetes en efectivo. El FBI dispone de una montaña de pruebas circunstanciales, pero siguen sin tener nada que vincule a los sospechosos con la escena del crimen. Mientras la policía investiga, los ERT intentan recomponer el caso por la vía forense. Y descubren una pista clave, una huella dactilar en la bomba de juguete. Dejaron la huella en el dispositivo cuando la pintura aún estaba húmeda. Probablemente alguno no tuvo la paciencia de dejar secar la pintura y la tocó. Pero la huella está sobre una superficie curva, así que es imposible obtener una imagen sin distorsionar toda la huella. No todas las huellas son visibles a simple vista. Pero los ERT tienen formas de extraer las huellas latentes o invisibles. Emplean una técnica llamada fumigación con cianoacrilato. También se conoce como fumigación con cola de contacto, porque se usa el pegamento doméstico. Y básicamente ponemos un poco de líquido de pegamento sobre una bandeja caliente. Los vapores del pegamento forman un sello alrededor de las huellas facilitando su visión.
Pero esta vez el equipo no tiene suerte. No aparecen huellas latentes. Los investigadores prueban una última técnica usando un componente llamado microsil. Es un tipo de material epóxico flexible de 2 partes que se mezclan y que se coloca sobre el objeto. Se puede esparcir, casi como la pasta de dientes, y luego se endurece. Funciona. Los ERT consiguen lo que necesitan. Los moldes revelaron muchas más huellas dactilares de las que podíamos identificar a simple vista. Habiendo completado la primera fase de su trabajo, Barry Vecchioni envía las fotografías y los moldes de huellas al laboratorio del sheriff de San Diego. ¿Crees que la huella será lo bastante buena? Sí. Una especialista en huellas convierte el molde de microsil en una huella plana. Por fin, los ERT tienen una prueba que puede conectar al sospechoso con el crimen. Si coinciden. Una semana después del atraco a un banco de California, los ERT han conseguido extraer una huella dactilar de una bomba ficticia. La comparan con las huellas de los sospechosos y obtienen una coincidencia. Lograron identificar la huella dactilar que habíamos obtenido del explosivo falso. Y era la huella dactilar de Chris Butler. El FBI está listo para abalanzarse sobre Butler y Ramírez. La pareja ha regresado de Atlanta y se aloja en un hotel. Huggins está fuera de la ciudad con una amiga. Robert Ortiz está desaparecido, pero el FBI tiene que arrestar a Butler y Ramírez o podrían desaparecer y destruir pruebas. Una vez identificamos sus ubicaciones, puede ayudar al FBI a preparar las órdenes de registro. El plan es entrar en el motel y en la casa de Oceanside a la vez. Al 7 en punto todos entran. El equipo del detective Zamora entra en la habitación del motel. Una unidad de operaciones tácticas entró con la llave, pero desafortunadamente no había nadie. Despejado. Una segunda unidad entra en la casa de Oceanside. Tampoco están allí. Han conseguido adelantarse al FBI. Los ERTs registran la casa y la habitación del motel en busca de pistas. Mientras, el FBI expide una orden de búsqueda y captura del coche de Butler y lo localizan. Recibimos información de que el vehículo que posiblemente tenía Ramírez y Butler circulaba en dirección sur por la calle Jules. Estamos siguiendo el coche de Christopher Butler. Pedimos refuerzos. ¡Salgan del vehículo ahora mismo! ¡Con las manos arriba! Arrestamos a Ramírez. Tírate cuando te lo diga. ¡Las manos arriba! Arrestamos a Butler. De rodillas. Una vez terminada la operación, incautamos el vehículo y lo registraron. Es una mina de pruebas incriminatorias. Encontramos un arma que coincidía con la descripción que nos había proporcionado la víctima. Encontraron objetos de secuestradores, así como tiras de papel que se usan para atar los fajos de billetes. Llamaba la atención encontrar todas aquellas cosas en un vehículo relacionado con los autores del crimen. La investigación dio un salto adelante. Dimos en el clavo. ¿Y qué pasaba con los otros dos sospechosos? El FBI recibe una llamada de la exnovia de Chris Huggins. Declara que ha escondido en su casa parte del efectivo robado. Nos llamó y nos pidió que fuéramos a su casa y nos entregó $93.000 en efectivo que él había escondido en el armario. A 130 kilómetros en Perris, la policía sigue y arresta a Chris Huggins. En la casa de Oceanside, los ERT descubren más pruebas incriminatorias. Cuando mostraron la orden de registro, los habitantes de la casa contaron a la policía que habían presenciado la creación de la dinamita falsa en el patio de atrás. Uno de los equipos de intervención encontró parte de una carcasa de un equipo de música que parecía tener el mismo color que la pintura usada para el dispositivo de explosión falso. De hecho, se aprecia que los huecos de esta placa de cristal tienen aproximadamente el mismo tamaño que los palos que usaron para crear la bomba de mentira. No podía creerme que hubieran dejado aquella prueba en el patio trasero. Lo que parecía haber sido un crimen hábilmente ejecutado se delata con cada nueva prueba.
En uno de los tocadores del dormitorio, descubrí cable amarillo, negro y rojo que parecía idéntico al cableado usado en el dispositivo falso. Vecchioni también encuentra una máscara igual a la encontrada en el maletero del coche. No la encuentra a la primera. Recuperamos el objeto del baño de Chris Butler. Dentro de la bolsa de pañales sucios, había otra bolsa de pañales sucios y este pasamontañas. Hay quien diría que si son listos no son criminales. Al final teníamos una montaña de pruebas. Pero cuando el FBI está a punto de cerrar su investigación, un nuevo dato alarmante hace tambalear todo el caso. ¿Acaso el secuestro ha sido un truco? Se desatan rumores de que Michelle puede tener un romance con Christopher Butler. De ser así, ¿estaba Michelle implicada? ¿Lo había planeado todo desde el principio? Las pruebas en contra de Chris Butler se acumulan. Han identificado su huella dactilar en la bomba ficticia. Y los ERT lo han vinculado al atraco. Sus zapatos coinciden con las huellas de zapato descubiertas en la escena del crimen. Tuve que analizar 13 plantillas de polvo electrostático, algunos moldes de suelas de zapatos y pares de zapatos del número 42. Una huella de zapato puede ser como una huella dactilar en el sentido que adquiere características únicas. Hay mellas o roces o determinados dibujos que podemos usar a nuestro favor para identificar un zapato, excluyendo el resto de zapatos. En este caso, fue fácil determinar que uno de los pares coincidía con las huellas de calzado de la escena del crimen. Pero Butler y su novia Ramírez calzan el mismo número. ¿Se puso ella los zapatos de él aquella noche? Y entonces la pregunta era, si son de Lisa Ramírez, aquel sería el elemento clave que la situaría en la casa. Exacto, pero la testigo afirma que no, que eran los zapatos de Butler, y ya podemos situarlos en la casa. En muchas ocasiones recoges un montón de pruebas, o lo que consideras que pueden serlo. Y una vez las han analizado, resulta que solo algunas de las pruebas tienen algún valor forense. Nuevamente, los ERT se centran en la bomba falsa. Si pueden probar que Butler construyó el artefacto, el caso contra él será contundente. Me emocioné al ver la placa de cristal. Sacando la pintura de las diferentes áreas y analizándolas, buscamos si podía ser esmalte o podría ser laca. Los expertos forenses buscan similitudes entre la bomba de mentira y la placa de cristal del patio trasero de Butler. Descubrir que tenían la misma composición química hubiera sido una confirmación que podíamos obtener. Es una prueba muy clara que podría entrelazar los hechos. Pero incluso con todas las pruebas en su contra, Butler no se acobarda. No sé de qué dinamita me están hablando, pero incluso si hay dinamita, dudo que mis huellas estén ahí. Declara que no tiene nada que ver con el atraco y que alguien quiere cargarle el muerto. Que alguien fabricó la bomba de un palo de escoba de su casa. Podía haber estado barriendo el suelo. Siempre barro y paso la fregona. Y sostiene que su novia, Lisa Ramírez, es tan inocente como él. Sé que no estamos implicados. Y que si yo lo estuviera, desde luego Lisa, seguro que no lo está. A solas con los investigadores, Lisa cuenta su propia versión y resuelve todo el caso. Nos lo confesó todo. Planearon hacerlo aquella noche. Que ella era responsable de comunicarse con Chris Butler y los demás mientras estaban en la casa. De hecho, Ramírez escribe cómo ella y el equipo habían seguido a Michelle René durante 3 semanas. La seguían de casa al trabajo. Después del trabajo la seguían a los restaurantes donde comía. Le gustaba una tienda en particular. Sabían dónde vivía, sabían que tenía una hija pequeña, donde recogía a su hija en la escuela. Así que la espiaron exhaustivamente. Pero la versión de Ramírez revela un dato imprevisto, que en el interior de la casa Michelle no era una rehén, sino que era una cómplice. Oyó la voz de una mujer que creía que era la directora del banco. La oí hablar y reírse. Me estaba enfadando. Y de hecho se puso celosa. Y se acercó en coche a la casa para preguntarle a Butler qué estaba pasando. Y si Michelle estaba o no teniendo un romance con Christopher Butler. Me puse a la defensiva porque la había visto flirteando con él. Aquella fue otra gran pregunta que se nos planteó. ¿Estaba Michelle implicada?
Al día siguiente, los investigadores citaron a Michelle René para interrogarla. Me lancé y le hice la pregunta sin rodeos. ¿Participó en ese atraco? Y me quedé helada. Su conducta, al ser capaz de analizar lo que acababa de preguntarle, fue ponerse hecha una furia. Me levanté y les dije, si piensan por un momento que haría algo que pudiera hacerle el más mínimo daño a mi hija, es que están completamente locos. Sus ojos. Me miró detenidamente y dijo, no participé, no lo hice. Hace 26 años que me dedico a esto y te conviertes en un cínico y debes asegurarte al 100%. El equipo lleva a Michelle a su casa y le pide que les cuente los detalles del secuestro. Y estaba arrodillada y no podía ver a mi hija. Y les preguntaba, ¿dónde está mi hija? ¿Dónde está? Y entonces dejaron que me girara y vi a mi hija tumbada, boca abajo en el suelo. Lo más duro para mí fue ver cómo la encerraban en el armario y tener que despedirme de ella. Bueno, tienes 10 minutos para despedirte de tu hija. Y la miré y le dije que le prometía volver a buscarla. Se lo prometí. Entraron y me detuvieron para decirme que tenían que ponerme dinamita en el cuerpo. Ella preguntó, ¿lo prometes de corazón? Y yo le dije, lo prometo de corazón. Y así fue como le prometí que iba a volver, que aquella noche no pasaría nada. No creímos que Michelle hiciera que su hija pasara aquel calvario, porque era traumático. Y me preguntó qué le estaban poniendo en el cuerpo, pero yo no quería que supiera que era algo que podía estallar. El hecho de que una niña sufriera aquello me ponía enfermo. Se la pegaron a ella y... Que aquella gente pudiera pensar que iba a salirse con la suya en un crimen así. Con 3 sospechosos de secuestro en prisión, gracias a los analistas del ERT, los investigadores centraron su atención en Robert Ortiz. 10 semanas después del atraco, los informantes los situaban en Wisconsin. Una empleada de un hotel de Milwaukee nos contó que había salido con un hombre que creía que era Robert Ortiz. El FBI no quiere que Ortiz se escape otra vez. Con cuidado para no asustarle, lo siguen hasta su apartamento y lo sorprenden en casa. Como no quiere rendirse, la Brigada Especial arroja gas lacrimógeno en el edificio. Su fuga termina finalmente. Se sube a las vigas del apartamento para pasar al otro apartamento. Los investigadores encuentran su parte del botín que nunca gastará. De vuelta en San Diego, él y los otros sospechosos, Butler, Ramírez y Higgins, se preparan para ir a juicio. Lo difícil de este caso era reunir todas aquellas pruebas y presentarlas de manera cohesionada y llegar a contar una versión de los hechos que expresara los hechos de un modo personal, a la vez que transmitía la parte emocional del caso. Los ERT han proporcionado a los fiscales las pruebas para construir el caso. Las pruebas forenses eran contundentes. Era imposible rebatirlas. También les resultaría difícil atacar el testimonio de Michelle René. Christopher Higgins y Robert Ortiz están acusados de 8 cargos de secuestro, asalto y robo y sentenciados a 3 cadenas perpetuas consecutivas. Con 70 años podrán solicitar la libertad condicional. La confesión de Lisa Ramírez se descarta con detalles técnicos. Sin pruebas físicas que la vinculen al crimen, el jurado declara su inocencia. Christopher Butler subió al estrado y declaró que Lisa Ramírez no había participado. No era la persona que hablaba por radio. Y el jurado le creyó. Pero las contundentes pruebas halladas por los ERT no permiten que Christopher Butler escape. Es condenado a 3 cadenas perpetuas, más 64 años. Tendrá 81 años cuando pueda solicitar la libertad condicional. Nadie más premeditó y orquestó este crimen, señor Butler, excepto usted. Y lo sabe, planeó durante semanas o meses cometer crímenes que destrozarían la vida de inocentes. Aunque la declaración de Michelle René contra sus agresores contribuye a condenarlos, ella y su hija necesitarán años de terapia para superarlo. Nuestra vida actual es tan sumamente diferente a la que teníamos antes. Disfrutamos de lo bueno. Nos interesa llevar una vida que tenga un propósito real. A través de la legislación, de artículos y organizaciones, Michelle y su hija ayudan a otras víctimas de crímenes violentos en su recuperación.
De no ser por los ERT, tal vez seguirían viviendo con el miedo. No he tenido otros casos como este donde la cantidad de pruebas fuera tan abundante. El ERT del FBI tuvo un papel fundamental, si no vital, en la resolución de este crimen. A diario, los ERT utilizan sus increíbles aptitudes para llevar a criminales ante la ley. Hacen milagros. Encuentran milagros más allá de la línea amarilla.